Uno se podría preguntar qué pasaba en Chile en 1931 cuando se aplicó el nuevo Código Sanitario y obviamente estaba en su esplendor el drama, ¿no es cierto?, de lo que se llamó en su época este conflicto social que Chile sufría, la cuestión social, y que significaba que año a año morían miles de mujeres por abortos clandestinos, hechos sin ninguna atención médica, y por lo tanto quizás hubo un sentido práctico también en ello. Sin embargo, también nos podríamos preguntar por qué se modifica en 1931 en circunstancias que no se debatió con nadie, fue bastante a finales del gobierno militar, no había, por lo tanto, un Congreso democrático donde discutirlo, y donde queda en evidencia, por citas que aquí mismo se han planteado, señor presidente, que quienes redactaron esa modificación del año 1989 tienen una particular concepción del sexo y del embarazo y la reproducción. Son quienes piensan que el sexo es pecaminoso por su naturaleza y solo tiene validez cuando es con fines reproductivos. No sé si cuando lo ejercitan realmente solamente es por reproducción. Pero se oponen al condón, se oponen a la educación sexual en los colegios, se oponen a que esto sea un tema de debate, a los métodos anticonceptivos. Por tanto, me imagino que en ese integrismo habrá algo que llevó a modificar el Código del año 31, más con un cierto fanatismo probablemente doctrinario que por una convicción. Lo mismo me suena raro la cita de que el embarazo sea una cruz y no una bendición. Yo entendía que era una bendición, pero parece que para algunos era una suerte de cruz, casi un castigo por haber tenido sexo, y por lo tanto había que llevar ese castigo aún al derecho a la vida de la madre, aunque muriera, aunque estuviera en riesgo. Ese es el alcance de la reforma del año 1989. Eso es lo que está en la matriz de lo que se estableció en esa normativa. Yo no sé si los chilenos hoy día de verdad comparten esa visión que justificó o que avaló como explicación de por qué se modificaba el Código Sanitario de 1931 y se aplicó estos criterios en 1989. Yo creo que en todas partes del mundo ya hay ciertas convicciones cuando se trata de la protección de la vida de la mujer y las intervenciones médicas lo realizan. Es aceptado que vale el derecho a la vida de la mujer, de la madre, por sobre todo. A nadie se le puede pedir una especie de suicidio heroico o muerte heroica y por consiguiente tampoco lo hacemos los hombres. De hecho, existe la ley de legítima defensa, donde se aplica el principio de que uno tiene derecho a defender su vida aun causando la muerte a otro, y en situaciones que el país ha vivido también se justificó la muerte de mucha gente. Consecuencia, este no es un tema doctrinario, acá hay un tema de sentir que de alguna manera que la mujer se proteja aún cuando su vida corre riesgo, tiene que tener limitaciones. Yo creo que eso hay que despejarlo porque no se aplica el mismo criterio en los distintos centros de salud, no todas las autoridades ni los jueces aplican el mismo criterio, por tanto me parece razonable que eso se aclare y se establezca en esta ley. En el caso parecido al caso de la malformación del feto, estamos hablando de situaciones particularmente excepcionales y dramáticas. Yo quiero decir que en ambas situaciones nunca estuvo en la intención de la mujer hacerse un aborto e interrumpir el embarazo. El propósito de tener el hijo y se esperaba con amor, con ansiedad, con deseo, con anhelo, pero se produjeron circunstancias dramáticas que explican la necesidad de revisar la legislación y por consiguiente los dos primeros puntos me parece no merecen objeción. Donde sí admito que hay una discusión de carácter cualitativo un tanto distinto es con el caso de las violaciones, pero vale alguna cifra. Según la cifra que tenemos del Servicio Médico Legal, en Chile en los últimos años el promedio es que una mujer es violada cada 25 minutos. Según el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, el 89% de las víctimas son personas cercanas de los victimarios, son personas cercanas a la víctima. También si nosotros analizamos las consecuencias, el 17% de las muertes maternas se producen por aborto en condiciones clandestinas, siendo la tercera causa de mortalidad en esta área según el Ministerio de Salud. Tenemos otras consecuencias como que las mujeres violadas son 9 veces más propensas al suicidio, el doble más propensa a la depresión grave, aguda, más del 70% de las mujeres sufre estrés postraumático, según estudios realizados por Gorman y Sayer en Estados Unidos en el año 91,
Por consiguiente, no estamos hablando de un método anticonceptivo, estamos hablando de situaciones de extremo drama para la mujer que está enfrentada a esta situación. Quiero decir aún más, en Chile hay un promedio de 620 mujeres embarazadas por violación denunciada. El 66% son adolescentes menores de 18 años. Yo me pregunto con franqueza, en los dos primeros casos me parece que ya es una discusión un poco atemporal, fuera de época, pero en el caso del aborto yo admito que ese es un tema complejo y de distinta sensibilidad. Pero con todos estos antecedentes de lo que sufre una mujer violada, reiteradamente, muchas veces por su propio padre, por su hermano, por su tío, por algún pariente o amigo de la familia, porque en la inmensa mayoría son personas cercanas. Y si no nos dice la tendencia a suicidio que aumenta dramáticamente en relación a una mujer que está en un embarazo normal, o la propensión a la depresión, que esa niña menor de edad, ayudada o pretendida a ser ayudada por una persona adulta, y se efectuara un aborto, ¿la vamos a considerar un delincuente en la ley chilena? ¿La vamos a sobrepenalizar? ¿La vamos a volver a castigar? ¿Es esa la respuesta que la sociedad chilena le da a las menores de edad en nuestro país sometidas al abuso reiterado? Porque la mayoría de estos embarazos por violación son violaciones reiteradas, no es ocasional. Bueno, la mejor respuesta de la sociedad chilena es que además la vamos a mandar a un centro del Sename en las condiciones que se encuentra el Sename. No hay otra compasión. Cuando estamos acá en esta misma sala, hay alguien que poniéndose la mano en el corazón está dispuesto a permitir que una menor sea encarcelada o condenada. Con franqueza creo que eso ninguno de nosotros lo piensa y por lo tanto quizás hay que buscar todavía trabajar más esa disposición, el punto C, pero yo quiero decirle que finalmente hay una última consideración que me parece importante. En general, cuando nosotros legislamos, siempre tenemos una experiencia sobre los temas y un conocimiento, pero lo que no tenemos experiencia los varones es lo que es el embarazo, no lo que significa afectiva, física y emocionalmente para la mujer el embarazo. Por lo tanto, me parece razonable que en situaciones de extrema gravedad, donde la mujer está bajo una terrible tensión, porque en los tres causales lo que está viviendo la mujer es un drama, ¿va a ser el hombre lo que va a decidir o le vamos a permitir a la mujer que finalmente sea ella la que toma la decisión y finalmente tenga la ayuda que se necesita? ¿No será más razonable ser menos punitivo, menos castigadores y de verdad adoptar una actitud de compasión, de ayuda y de acompañamiento? ¿No irá por ahí la solución? Probablemente la ley pueda ser mejorada, pero lo que está ocurriendo en el país con esta reforma del año 89, que francamente es de un fanatismo inexplicable, debe ser modificada y por lo tanto el debate al menos debe producirse en este Congreso y me parece que hay que abrir el lugar al debate y por eso sí estoy de acuerdo en que abramos la discusión sobre este tema. Muchas gracias, presidente.